Bueno, y vamos a continuar hablando del tema electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral ha tomado medidas, cartas en el asunto ante precisamente actividades de propaganda anticipada. Pero, ¿esta continúa? Vamos a ver qué nos dice esta nota. Mientras algunos partidos políticos comienzan a encender la maquinaria electoral y lo expresan, acaparando hasta los espacios que le corresponden a la naturaleza, en la ciudad el órgano electoral sigue funcionando, siendo una de las instituciones del Estado más productivas que deberá organizar el proceso electoral. Aunque es difícil tener el control de todo, este primerizo tribunal se ocupa en la preparación de los comicios y en el manejo político. En los últimos días, afiliaciones anómalas registradas por algunos partidos ha sido uno de los temas que ha ocupado al Departamento de Organización políticas que depuran las listas. 26 partidos políticos están aptos para participar en el proceso electoral, luego de cumplir con los 22.023 afiliados. Las agrupaciones Unión Democrática y Bienestar Nacional no lograron alcanzar el mínimo. Además, los partidos políticos vigentes adelantan a celebrar sus asambleas municipales y departamentales para elegir a sus bases, con excepción y en desventaja el Partido Patriota, aún suspendido por campaña anticipada. No puede celebrar sus asambleas hasta que el Pleno levante la suspensión. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Sin embargo, ¿qué estrategias nuevas están utilizando los partidos para, de todas formas, llevar su mensaje político? Veamos. Partidos políticos, aspirantes a la presidencia o bien a la alcaldía no siempre ven la necesidad de recurrir a vallas publicitarias o mitines políticos para realizar campaña e impulsar su imagen o la de la agrupación. Los actores políticos han ideado nuevas formas de hacerlo. A través de Internet, por ejemplo, se pueden encontrar en las redes sociales perfiles falsos dedicados ya sea a promover a un candidato o bien a realizar campaña negra desacreditando a sus contrincantes. Expertos en redes sociales aseguran que lo que sucede en el mundo digital es reflejo de lo que sucede en el mundo real. También las cuentas de los candidatos se encuentran en constante actividad, dando a conocer las giras realizadas en todo el territorio nacional. Otros han optado por formas alternativas como entrega de útiles escolares y mochilas. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ha fijado como techo de campaña 57 millones de quetzales, los gastos en que incurren para estas nuevas formas de campaña o proselitismo no figuran como parte del techo de campaña. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules. Y bueno, ¿qué es campaña anticipada? ¿Qué es lo que nos dice la ley? Yo no quiero que se me escape nada al leer la definición, y ya en varias oportunidades he oído la excusa de que la ley no es clara para definir qué es la campaña electoral y qué es la definición de proselitismo, así que se los voy a leer. El artículo 62 del reglamento de la ley electoral dice: es propaganda electoral toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, comités cívicos electorales, por sí o en coalición, encaminadas a la promoción de candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando para ello los medios de comunicación auditivos, visuales, interpersonales y redes sociales o cualquier otro medio que en el futuro se cree. Eso pone de manifiesto que cualquier situación que tenga uno de esos elementos constituye un acto de propaganda electoral anticipada. Todo esto, lo que dice la ley electoral, es que se permite hacerlo a partir del 2 de mayo. Sin embargo, uno no puede hablar de la propaganda electoral sin hablar del proselitismo, que es una cuestión que se parece pero no es lo mismo. El proselitismo sí se le permite a las organizaciones políticas en cualquier momento. Y la definición de proselitismo dice: es el derecho que la organización política tiene para dar a conocer su nombre, su emblema y su llamamiento para la adhesión o afiliación en su caso. Esos son los tres elementos que puede contener el proselitismo. Decir que una organización política está llevando a cabo actos de proselitismo, pero dentro del acto de proselitismo mete uno de los elementos de la propaganda electoral anticipada, constituye propaganda electoral anticipada. Eso enturbia y contamina la pureza del proceso electoral, que es lo que debe de rescatar y por lo que debe de velar el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que es tan importante preocuparnos por ello.
En el caso de las notas que hemos visto, una creatividad desbordada para hacer todo esto, pero a lo mejor no un gran apego a la ley. Es lo que se denota en esto que hemos revisado anteriormente. Y la pregunta es, así como están las leyes, ¿son suficientes o habrá que hacer una reforma? Bueno, definitivamente la legislación electoral no es que sea mala, pero de acuerdo a lo que han ido evolucionando las prácticas dentro de las organizaciones políticas y las nuevas necesidades de la población, sin lugar a dudas es indispensable que el país aborde la reforma electoral. No hay tiempo para seguirla deteniendo. Es lamentable que el proyecto que se le envió a la Corte de Constitucionalidad haya salido con un visto bueno y con algunas observaciones o consideraciones que eran totalmente válidas. Por supuesto, el proyecto todavía se podría mejorar, pero lamentablemente fue engavetado por el organismo legislativo y no se atendió. La excusa de que ahorita ya no da tiempo para este proceso electoral me parece burda, porque por supuesto que no es para implementarla en este proceso electoral, pero mientras más pronto el sistema en general tenga la certeza de que se van a corregir los errores, más credibilidad vamos a tener, más se va a robustecer la actividad y la labor del Tribunal Supremo Electoral y mejor se va a poder llevar a cabo toda la gestión democrática. No cabe duda, hubo una sanción, ¿sí?, a esta actividad, y quiero regresar un poquitito al tema del inicio, con respecto al Partido Patriota. Sí hubo una sanción, todos la vimos, hoy por hoy se quita esa sanción debido a las explicaciones que usted ya nos dio, pero ¿dónde queda la posición de la secretaria general del Partido Patriota? Porque esa era la otra mitad de esta situación. ¿Es ella todavía ahí siendo la vicepresidenta? ¿Sigue suspendida como secretaria general de ese partido? ¿Cómo queda esa situación? Yo voy a tratar de dar una respuesta haciendo a un lado la mención del nombre del partido político o respetuosamente el nombre de la vicepresidenta. Digamos, a mí, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, la preocupación es que cualquier funcionario público ejerza funciones que la propia Constitución limita o prohíbe. ¿Por qué? Porque hay 3 artículos de la Constitución en donde dice que el empleado y el funcionario público están al servicio del Estado y no de partido político alguno. He escuchado en más de una ocasión que que dicen como argumento, sí, pero la Constitución no lo prohíbe, pero uno no puede interpretar la Constitución así. En realidad, el espíritu de la Constitución es velar porque un funcionario público que ejerce jurisdicción no favorezca a un partido político. Y entonces realmente lo que se pone a discusión es en qué consiste favorecer, qué significa favorecer. Y si una persona que tiene un cargo público es el candidato de una organización política, ¿es eso un favor o no es eso un favor? Y yo los invito a que ustedes lean la definición de qué es favorecer. No se las quiero decir yo, véanlo ustedes y se van a dar cuenta que tiene un sentido esa limitación y esa circunstancia dentro de la Constitución. Pero según el Tribunal Supremo Electoral, ¿sigue siendo ella, está en el cargo de secretaria o no lo está? No. En el momento, con la resolución del Tribunal Supremo Electoral, cuando se suspende a esa organización política, también se ordena la cancelación del nombramiento de la secretaria de ese partido político, de la secretaria general de ese partido político. En la resolución de hoy se levanta la suspensión, pero la cancelación queda con investida de toda su fuerza legal. O sea que ella ahorita Sin embargo, yo les quiero recordar que fueron presentados sendos amparos en ese momento que, digamos, todavía tienen que ser resueltos en definitiva por la Corte Suprema de Justicia y eventualmente si la instancia va a llegar a la Corte de Constitucionalidad, pues ahí se tendrá que dilucidar. Pero hoy por hoy ese nombramiento está cancelado. Esa es la situación actual entonces del partido. Vamos a hacer una pausa comercial porque vamos a regresar, por supuesto, con más información, pero tenemos que hacer un breve espacio para los anuncios comerciales.
elaboran un código de ética para empresarios. Los detalles cuando estemos de vuelta.